27 de abril. San Pedro Armengol, mercedario y mártir, de 1238 a 1304. Recorría los caminos polvorientos de Aragón y Cataluña con la alforja al hombro, mendigando una limosna para el rescate de los pobres cautivos que se hallaban en las mazmorras de África, y con encendida palabra predicaba la redención por donde pasaba. Era el heraldo redentor que vivía ahora el ideal sublime de la calidad mercedaria. Cuando ensalzaba la sublimidad del cuarto voto de la merced, cuando hablaba de los tormentos y vejaciones de los pobres cautivos, su rostro se encendía como una brasa, iluminado por los reverberos de su gran corazón, y todo su ser quedaba transformado. Las gentes, arrastradas por la fuerza irresistible de sus ejemplos, le seguían a todas partes y le veneraban como a fiel amigo de Dios. Pero antes había escandalizado con sus crímenes y se había refugiado en las madrigueras de las fieras, acosado por la justicia. Se llamaba Pedro Armengol, de noble abolengo catalán. Había visto la luz en la primera mitad del siglo XIII junto a las playas tarraconenses. Su padre se llamaba Arnaldo, de noble estirpe. Su madre era también de familia noble. Su noble cuna se meció en la Guardia de los Prados, donde nació cerca de Montblanch. Era descendiente de los condes de Urgel, que usaron el nombre de Armengol hasta la condesa de Aureubiax. Un día se encontraba en la casa solariega el santo mercedario fray Bernardo de Corbera, cuando, tomando entre sus brazos al tierno infante, dijo estas proféticas palabras: «A este niño un patíbulo le hará santo». Y así sucedió, pues pasados los años fue ahorcado por los musulmanes cuando cumplía el voto de redimir cautivos. Su piadosa madre, entre caricias y besos, le iba enseñando el temor de Dios, y la devoción a la Virgen María arraigó profundamente en el tierno corazón del niño. Fue como el áncora de salvación, a la cual había de asirse fuertemente para salir más tarde del proceloso mar de sus desatadas pasiones. Ella le llevó a puerto seguro. Todavía no sabía hablar y ya repetía a todos sonriente el Ave María. Cuánto hace en el porvenir del hombre la buena educación de su niñez. De aquí la trascendental importancia que tiene una madre piadosa y santa en el hogar. Muerte de su madre. Todavía en la lactancia la muerte vino a llamar a su buena madre. Triste quedó Arnaldo al perder a su buena esposa, ejemplo de madres cristianas, y desde entonces reconcentró todo el cariño en su hijo Pedro, recuerdo vivo de la difunta, heredero de su patrimonio y más que todo el futuro vástago de su nobleza. Crecía el niño en edad y su devoción era más manifiesta cada día, no descuidando ninguna de sus prácticas de piedad. Con todo, se veían ya en él ansias de dominio y un amor propio muy marcado. Siendo Arnaldo una de las personas más nobles e influyentes del reino, el rey le reclamó para su servicio. Ocupado en la corte, hubo de pensar en la educación de su hijo y le encomendó en Cervera a un preceptor de su confianza. Pedro aprovechó muy en poco tiempo, pues era muy inteligente y pronto aprendió a leer y a escribir. Pasó luego a la lengua latina y con eso terminó sus estudios. La aventura de un día de caza. La niñez tranquila del santo siguió la juventud borrascosa y arrebatada. Pronto empezó a declinar su devoción y a perder su angelical candor y la inocencia de su alma con el trato y amistad de malos compañeros. Aficionado a ellos, se adiestró en el manejo de las armas. Lo demás aplaudían su destreza y habilidad en tales ejercicios. Ufano con estos halagos, malbarataba su rico patrimonio en banquetes y orgías. En su corazón se apagaba el rescoldo de la piedad de sus primeros años. Los amigos le empujaban cada vez más al despeñadero, y Pedro corría a un funesto término, riendo y ahogando recuerdos de mejores tiempos.
Atrevido y audaz, buscó empresas más temerarias y, ayudado por sus compañeros de vicio, era el escándalo y el terror de la ciudad. Hacía gala de su mal ejemplo y aún había quien excusaba sus fechorías como aventuras propias de su edad. Alarmado el padre al enterarse de tan perversa conducta, voló a su lado con la intención de apartarle del borde del abismo. Le halló tan trocado por sus locas aventuras que le reconvino seriamente para que volviese a una vida más ordenada y más conforme con su educación y la nobleza de su cuna. El hijo prometió la enmienda, despidió a sus malos compañeros, moderó sus excesos y cesaron sus desafíos y ruidosas aventuras. Por aquel natural suyo, brioso y pendenciero, sin el dique de una piedad sólida, no podía ser contenido fácilmente con solo unas palabras enérgicas dichas por su padre. Temiendo que se desbordasen aquellas tremendas pasiones, le concedió permiso para que en la casa ejercitase sus bríos, evitando así males reales. Pedro se entregó a esta diversión con pasión. No tardó mucho en llegar una ocasión favorable para que estallara aquel temperamento arrebatado y pendenciero. Cuando con más vehemencia perseguía Pedro Armengol a un jabalí malherido con un dardo que él lanzaría, otro grupo de cazadores divisó al animal y emprendió su persecución. Clavó nuevamente Pedro el hierro en el cuerpo de la fiera y se desplomó ensangrentada. Seguidamente le remató y dispuso a llevársela como presa y despojo de su esfuerzo. El jefe de la otra cuadrilla llegó en aquel preciso momento reclamando sus derechos airadamente. Pedro atajó violentamente las razones de su contrincante, echando mano a la espada. El adversario hizo otro tanto y ambos llegaron a las manos. Los demás cazadores los separaron a viva fuerza, interrumpiendo la caza. Pedro se marchó llevando en el alma un odio feroz y jurando vengarse de su contrincante. Capitán de bandidos, la hora de Dios. Ya no se da punto de reposo, se lanza por el camino del crimen, impetuoso y ciego. En su pecho hierven todas las pasiones mal reprimidas. Multiplica excesos, traza planes diabólicos y los lleva a cabo junto con otra tuba de fascinerosos. La voz pública lo señaló, la justicia le siguió los pasos y entonces huyeron a las escabrosidades de la montaña pirenaica. Allí meditarían nuevos robos y asesinatos. Dolido Arnaldo al ver pisoteada su nobleza por la criminal conducta de su hijo, resolvió alejarse de Cervera para mitigar algún tanto el acerbo dolor que le causaba. Corría el año 1258. Jaime I, el Conquistador, había arrancado hacía poco del poder de los moros a la ciudad de Valencia. Arnaldo fue a esta ciudad y se agregó a la corte del rey, que le tenía en grande estima. Pero al poco tiempo tuvo al monarca necesidad de trasladarse a Montpellier para tener una entrevista con el rey de Francia. Para llegar ahí había que atravesar la montaña donde merodeaban cuadrillas de bandidos y el rey, como le acompañaba la corte y gente pacífica, quiso asegurar el camino. En consecuencia, ordenó a 2 compañías de infantes y algunos de a caballo que dieran una batida para limpiar de bandidos la peligrosa montaña. Puso al frente de esta gente armada al noble Arnaldo, quien aceptó de buen grado por el deseo que tenía de topar con su hijo. Se le ofrecía una favorabilísima ocasión para lavar su honra y sacar a Pedro de aquella vida infame. Todo lo dispuso para dar cumplimiento a las órdenes del rey. A los lugares que creía más peligrosos, mandó de antemano a algunos soldados dispersos para que tantearan el terreno. No tardaron en volver a él con la noticia de que no lejos de ahí había una partida de bandoleros. Los soldados arremetieron contra ellos y dejaron a unos muertos, a otros heridos y a bastantes presos. Arnaldo dio vuelta al monte para enfrentarse con el capitán, al cual vieron a través de la espesura cuando trepaba por la ladera. El caballero se apresuró a cortar la retirada al criminal, el cual se lanzó contra aquel y hundió su espada en el costado del caballo. Desazornado el caballero rodó al suelo y lanzó un grito desgarrador.
Acababa de reconocer a su propio hijo en el agresor. Aquel grito conmovió súbitamente el corazón del hijo rebelde, el cual, como herido de un rayo, cae a los pies del padre, a quien reconoce y demanda 1000 perdones. El dolor, la piedad, la gracia que como un rayo de luz penetró en el corazón del capitán de bandidos, lo transformó en perpetuo caballero de Cristo. Tremenda prueba. Mercedario. Fácil fue a su padre alcanzar el perdón del rey, y más tratándose de un caballero tan principal como él. Entretanto, se libraba en el interior del mozo una furiosa tempestad. Supo en estos momentos decisivos fijar sus miradas suplicantes en la estrella de los mares, buscando orientación para su alma. Reavivó en su corazón la llama de su devoción a María, y así encontró camino fácil para llegar a Dios. Se retiró a Barcelona. A los pies de la Redentora de cautivos lloró amargamente sus pecados y le rogó se apiadase de él en tan tremenda crisis del espíritu. Su interior se agitaba como mar alborotado, el pensamiento del pasado, y el demonio le hacía ver que no había para él salvación posible. Días tristes, noches negras las que Pedro Armengol, con aquellas congojas del alma, al mismo tiempo su corazón de fuego y su carácter indómito, se querían sublevar ante las imposiciones del espíritu a una vida ordenada y santa. Turbado, inquieto y desalentado, andaba por la encrucijada de su vida, cuando acertó a entrar en la Merced, en el preciso momento en que predicaba el santo fray Bernardo de Corbera, el mismo que había profetizado su santidad, y exhortaba a penitencia a los pecadores empedernidos, inculcándoles con poderosas razones el santo temor de Dios. Aquellas palabras fueron para el atormentado corazón de Pedro como el arcoíris de paz y de ventura después de una desatada tempestad. Salió del templo trocado en su interior, con una paz tan grande en el alma y unos deseos tan vivos de ser todo de Dios, que se dispuso a hacer una dolorosa confesión de toda su vida. La hizo, en efecto, con tales muestras de arrepentimiento que fue como el punto de partida de su entrega total al servicio de Dios. Acudía con frecuencia a desahogar los sentimientos de su alma agradecida ante la Reina de la Merced, y ahí sintió claramente cómo ella le llamaba a su religión de redentores. No dudó de que le hacía una gracia singular, y sin dilación fue al maestro general de la Merced para manifestarle sus deseos. Apenas se vio Pedro con la blanca vestidura de la Virgen Inmaculada, emprendió el camino de la santidad con grandes bríos. Mucho adelantó en poco tiempo y pronto fue propuesto como modelo perfecto aún a los más aventajados en la vida religiosa. Pedro Armengol se compenetró tan de veras con el ideal mercedario que todas sus ansias eran cruzar los mares en busca de cautivos para redimir. Pedía constantemente al Señor que le hiciera la gracia de proporcionar este consuelo a aquellos infelices. Estas divinas impaciencias agitaban su alma, llenaban su imaginación y era el tema ordinario de sus conversaciones. El ejemplo de otros redentores acuciaba sus deseos de que llegara pronto el gran día de ser nombrado redentor. Tales eran sus fervores y tal su vida ejemplar en el claustro que se pensó en él para la primera redención que se presentara. A esta siguieron otras 3. En total rescató en ellas el considerable número de 1114 cautivos. La primera redención la efectuó en Murcia, juntamente con fray Guillén de Bas, después de muchas dificultades y penalidades. La segunda fue la que hizo en Granada el año 1262, juntamente con fray Bernardo de San Román, maestro general. En la redención enviada a Argel, le habían nombrado jefe de una gloriosa expedición de padres redentores. 15 fueron los señalados. En un pequeño barco hicieron la travesía y arribaron felizmente al puerto de Argel. Ante la diligencia y santa audacia de los mercedarios, todos los obstáculos se removieron y se allanó el camino que en principio se presentaba empinado y difícil. Se dieron prisa y rescataron el mayor número posible. Mas eran muchos los escogidos y no llegaba la limosna para todos.
Entonces exhortó a los religiosos a que se quedaran con él como rehenes. Después señaló a uno de ellos para que acompañara a los rescatados a sus hogares. 14 compañeros se quedaron con él, sufriendo los trabajos del cautiverio, mientras en España se allegaba el dinero suficiente para su rescate. Compartían las penas y dolores de los míseros cautivos e infundían en sus almas la dulce esperanza de su próxima liberación. También predicaban a los moros las verdades de nuestra fe, pero los ejemplos los movían más que las palabras. El rey moro, Almohacén Mahomet, habiendo oído grandes elogios de los mercenarios, sobre todo de Armengol, quiso conocer a nuestro santo. Le trató de cerca, le escuchó atentamente. La luz esplendorosa de la fe penetró en su entenebrecido entendimiento y su corazón se conmovió ante el ejemplo vivo de su heroica caridad. El moro no quiso tan solo hacerse cristiano, sino que pasó a España y pidió ingresar en la merced. Se le admitió en la orden y cambió el nombre de Almohacén Mahomet por el de Fray Pedro de Santa María. Después de vivir santamente, descansó en el Señor con gran edificación de todos. Entretanto, el mercenario que había acompañado a los rescatados se daba prisa en España para allegar recursos. En poco tiempo recogió abundantes limosnas y tornó a Argel. Rescataron a 527 más y alegres volvieron a España, redentores y redimidos, dando gracias a la dulce Madre Redentora. Última redención del santo, la horca. Se verificó el año 1266 en Bujía, ciudad costanera cercana a Argel. Tan pronto como desembarcaron, comenzaron a negociar la libertad de 119 cautivos. Y ya estaban con los preparativos del embarque cuando llegó a ellos la noticia de que otros 18 se hallaban a punto de apostatar. Los redentores vuelan presurosos a ellos para sacarlos del peligro, y Pedro propone a los moros quedarse él como rehén en lugar de aquellos jóvenes, y además les promete 1000 escudos que Fray Guillermo traerá de España para una fecha determinada. Como accedieran los mahometanos, los muchachos se unieron a los otros redimidos con gran contento de sus almas. Nuestro Pedro Armengol sufría con admirable paciencia los trabajos y molestias de su prisión y era para todos ángel de paz y consuelo. Los días pasaban, se acercaba ya el final del plazo que Armengol señalara para el rescate prometido, y Fray Guillermo no volvía. Los moros, al ver que el santo no cumplía su promesa, pues el tiempo fijado ya había pasado, le hicieron más duro el cautiverio y, no contentos con esto, le azotaron cruelmente en repetidas ocasiones. Mas todo lo sufría él con grande alegría de su alma. Exasperados por aquella pasmosa serenidad de espíritu, le sacan del calabozo y deciden darle muerte. Pero antes le llevaron en presencia del rey. Le acusaron de engañarlos y ser falso en sus promesas. Además, le hicieron ver cuán peligrosamente atacaba a su secta y cómo hacía prosélitos entre ellos para la religión cristiana. Le devolvieron a la prisión y, multiplicando las torturas en su cuerpo, lo dejaron cubierto de llagas. Lo tuvieron abandonado varios días, sin darle siquiera un poco de alimento, pero el Señor le sostuvo milagrosamente. Volvieron los moros al rey y recabaron la apetecida sentencia. El santo ya lo sabía, pues la misma Virgen Santísima le hizo sabedor de ello. La mazmorra no era ya para él sino la antesala del cielo. La triste noticia había penetrado ya en todas las mazmorras, y los cautivos lloraban con amargo desconsuelo la pérdida de tal padre. Los verdugos le sacaron de la cárcel y medio a rastras lo llevaron al suplicio entre escarnios y befas. Al llegar a la horca, se arrodilló, hizo oración y, volviéndose a los infieles, les predicó la fe de Cristo. Esto los encendió más en ira, y llegándose a él, le abofetearon cruelmente hasta hacerle brotar sangre del rostro. Le echaron un dogal a la garganta, y levantándole del suelo entre la gritería confusa de los moros y el amargo llanto de los cautivos, le colgaron de la horca. Cuando le creyeron muerto, se retiró la multitud. Los infieles gozosos por haber satisfecho su venganza, los cristianos llorosos.
ya que se cumplía ahora la profecía de Fray Bernardo de Corbera: a este niño un patíbulo le hará santo. Llegó Fray Guillermo después de transcurridos 8 días del martirio, pero le fue imposible volver antes. Al enterarse de lo sucedido, fue al rey moro para solicitar el permiso de retirar el cadáver, pues había pena de muerte para quien intentara hacerlo sin autorización. Concedido el permiso, se encaminó al lugar del suplicio. Ahí encontró el cuerpo del santo pendiente de la horca, pero no exhalaba hedor, sino que despedía suavísima fragancia. Maravillado de ello, Fray Guillermo se acercó y notó que el santo movía los labios como si hablara con personas invisibles. Seguidamente levantó la voz y le dijo: acércate, hermano, y no llores, porque estoy vivo por el favor de la Virgen Santísima, quien por 8 días me ha sostenido y confortado. Llegó a él Fray Guillermo, transportado de inefable gozo, y ayudado de los cautivos le descolgó de la horca. Ambos se abrazaron con lágrimas de alegría y dieron gracias a Dios por aquel favor tan señalado. El retorno a Barcelona, últimos años y santa muerte. Pronto se supo en la ciudad la maravilla. Ingente multitudes moros y cautivos acudieron a verle y no se cansaban de contemplar al santo. Muchos, para cerciorarse más, lo tocaban. Los moros, al verle, reclamaron aquellos 1000 escudos, pero Fray Guillermo se negó a pagarlos. Intervino el rey y declaró injusta la demanda. Al salir de la ciudad y encaminarse al puerto, volvió Pedro Armengol sus ojos y dijo en tono profético: por esta misma puerta, ciudad infiel, entrarán a dominarte los cristianos y pagarás entonces tus crueldades y tu infidelidad. Esta profecía tuvo cumplimiento en 1510, cuando Pedro Navarro, por orden de Fernando el Católico, conquistó la ciudad. Los 2 mercedarios se hicieron a la mar con aquel puñado de cristianos redimidos y tuvieron una feliz travesía. Barcelona entera estaba en el puerto para contemplar al mártir glorioso. Las gentes se agolpaban para verle y su nombre fue repetido por la multitud enfervorizada. El Señor quiso dejar en él una huella ostensible del martirio, pues, mientras vivió, conservó el color cadavérico y el cuello torcido. Después de esto vivió nuestro santo unos 2 años más en el convento de Barcelona. Su vida era más del cielo que de la tierra. Muy pocas veces salía del convento y cuando lo hacía, la multitud se aglomeraba a su paso para contemplarle y besar sus hábitos. Los últimos años los pasó en la soledad y recogimiento, edificando a todos por sus grandes y amables virtudes. En el convento de Santa María de los Prados, que los mercedarios establecieron en el lugar del nacimiento de nuestro santo, finalmente le sobrevino una grave enfermedad que le postró en el lecho. Conociendo que se le acercaba la muerte, pidió el sagrado viático. Lo recibió con gran ternura de su alma y luego pidió a sus hermanos con grandísima humildad que rogaran por él. La comunidad en Mont Blanche acudió a presenciar la muerte de un santo. Entre oraciones y mientras con tono solemne y triunfal ambas comunidades cantaban el símbolo de la fe, se durmió plácidamente en el Señor el 27 de abril de 1304. Luego que murió, de todas partes llegó multitud de gentes a venerar su cadáver. 7 enfermos quedaron repentinamente curados al contacto de los sagrados restos. Buen modelo es nuestro santo para la sociedad moderna, enfermiza y afeminada por los vicios y pecados.